Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Siempre un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante para la ortopediatría actual y no solamente para los que somos ortopediatras, para todos aquellos que tenemos contactos con pacientes pediátricos, los cuales muchas veces llegan a nuestra consulta solicitando alternativas restaurativas y bueno, cuáles son las que hoy en día están teniendo propuestas interesantes con respecto a tecnología, a protocolos innovadores que busquen cumplir con los aspectos que demandan tanto en función, en estética y también en rentabilidad, lo cual es bastante importante. Entonces, pues bueno, como bien lo dijeron, muchísimas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos sean. Y bueno, vamos a hablar sobre alternativas restaurativas de dientes temporales y algunas diferencias que existen en las más populares en el mercado. Actualmente, sin duda, los retos que ya teníamos nosotros dentro de odontología pediátrica, como era el caries de la infancia temprana o como es caries de la infancia temprana, donde tenemos una prevalencia global del 48%, es decir, uno de cada, un niño sí y un niño no tiene caries de la infancia temprana, hablamos de casi la mitad de la población infantil menor de 5 años, tiene datos de esta enfermedad, lo cual pues son datos bastante alarmantes. Y si ya eso no fuera suficiente, se suma ahora lo que son los defectos de desarrollo del esmalte, como por ejemplo polarizaciones, donde se habla de una prevalencia entre el 17 y el 18%, en algunas poblaciones es ligeramente mayor, como podemos ver en América parece ser que tenemos una de las prevalencias más altas registradas. Y pues bueno, actualmente vemos que no solamente se va a tratar ya de caries dental, sino de encontrar alternativas que nos permitan poder resolver casos que son complejos, que tienen particularidades, no solamente con el riesgo de desarrollar lesiones cariosas, sino que ya vienen con riesgos propios, como podrían ser los defectos de desarrollo del esmalte. Actualmente contamos con múltiples documentos que nos permiten asesorarnos, que nos permiten acompañarnos en la toma de decisiones. Tenemos aquellos que son de consensos internacionales, aquellos que son locales, incluso manuales de referencia que nos dicen cuál sería el método más adecuado o cuál sería la alternativa que mejor podría ir para uno de los casos, cuando sí y cuando no se recomienda tal o cual intervención. Sin embargo, habrá casos que no se apeguen a la generalidad, que no cumplan con los criterios que se nos ofrecen en los documentos, y es cuando nosotros tenemos que echar mano y tenemos que buscar y conocer diferentes alternativas que nos permitan resolver los casos comunes y aquellos con mayor complejidad. Entonces, los tratamientos restaurativos en dientes temporales, afortunadamente, hoy en día las tasas de éxito son relativamente altas. En este estudio donde se evaluó la revisión de múltiples estudios, donde a través de una revisión sistemática se evaluaron el performance clínico de restauraciones clase 1, clase 2 y aquellas que fueron colocadas con coronas. Las restauraciones fueron evaluadas con amalgama, con resina, con ionómero de vidrio. Y bueno, los resultados fue que las restauraciones con resina, las restauraciones adhesivas con composite, tenían una tasa de fracaso menor en comparación a otros materiales, y sin duda las coronas son estos materiales o estas restauraciones que tendrán mayor longevidad y mayor tasa de éxito. Pero lo que yo destaco de este estudio, de esta revisión sistemática, es la principal causa de fracaso no es debido al material, no es porque el material se fracture, no es porque el material se desprenda, no es porque el material tenga un inadecuado performance dentro de la boca, sino que la principal causa de fracaso son lesiones cariosas secundarias. Entonces, no solamente se trata de elegir un buen material, no se trata de ser pulcro en la técnica, sino se trata de todos los elementos, todas las estrategias que vamos a seguir en conjunto con el paciente. ¿Para qué? Para que esa restauración se mantenga estable, para que esa restauración tenga un buen resultado y la tasa de éxito de nuestros tratamientos sea mucho más alta, ¿no? Entonces, los materiales afortunadamente hoy son buenos, todos funcionan, va a depender mucho de mi habilidad como clínico, de mi conocimiento acerca de estos, y al final se tiene que redondear la historia con el manejo individual de factores de riesgo.
Entonces, hoy con la ontología de mínima intervención, sabemos que tenemos diferentes intervenciones, tratamientos no invasivos, microinvasivos y los tratamientos mínimamente invasivos. Sin embargo, hay intervenciones mixtas que son estas que no pertenecen o que por definición claramente no caen en cada una de estas tres opciones, como sería el tratamiento no restaurativo o el control no restaurativo de lesiones cariosas y la técnica Hall, la cual ha tomado mucha relevancia, la cual vamos a abordar hoy. La técnica Hall es una técnica que fue descrita por la doctora Norman Hall, ¿sí? Perdón, me disculpo. La doctora Norman Hall en Escocia, la cual consiste en el sellado de la lesión cariosa, con medio de una cementación de una corona cero cromo, ¿sí? Sin la remoción de tejido cariado y sin la necesidad de aplicar anestésico. Las indicaciones son cualquier diente temporal que no tenga datos clínicos ni radiográficos de patología pulpar o apical, ya sea pulpitis irreversible o necrosis pulpar. La tasa de éxito de esta técnica es bastante alta, del 85%, igual, incluso después de 12 o 24 meses. La ventaja es que al ser mínimamente invasiva, no requiere de gran habilidad por parte del clínico para su colocación, ya que no requiere ningún desgaste previo en el diente y que esto va también a disminuir la ansiedad o mejorar el comportamiento del paciente pediátrico debido a pues la no necesidad de colocar anestésico, no necesita desgaste del diente y por siguiente pues no colocar anestésico, ¿no? Entonces la verdad es que termina siendo una técnica que suele ser bastante cómoda para todas las partes involucradas. La técnica Hall consiste en la siguiente número de pasos. Lo primero, como vemos, el diagnóstico clínico radiográfico es muy importante para descartar cuadros de patología pulpar irreversible o necrosis pulpar. El siguiente paso es, como no se va a hacer ningún desgaste en el diente, nosotros tenemos que generar el espacio para que quepa la corona, y esto se logra a través de estos pequeños separadores que utilizamos normalmente en ortodoncia. Se colocan con un par de tiras de hilo dental, se tensan y se van y se colocan ya sea 1 hora o preferentemente 24 horas después, previo a la colocación de la corona. Entonces se pondría uno por distal y uno por mesial. En la siguiente cita o pasado transcurrido el tiempo, tendríamos que limpiar la superficie, retirar las liguitas con un instrumento, por ejemplo un explorador, y entonces verificar que el espacio se haya generado. Una vez que veamos las separaciones entre los dientes, el siguiente paso será elegir la corona que mejor adapte a el tamaño del diente. Si es posible, podemos nosotros hacer una medición de la corona para determinar que haya el espacio necesario en el área interproximal y que ésta pueda cubrir toda la superficie involucrada de la lesión para verificar el sellado. Posterior a eso es hacer el ajuste necesario en la corona. Podemos recortarla, podemos cerrarla, podemos hacer todo lo que haríamos normalmente en la colocación de una corona, ¿sí? Para posterior colocar el agente cementante, que en este caso generalmente se recomienda que sea un plenómero de vidrio convencional, por el objetivo de hacer un adecuado sellado de la lesión con un material de este tipo. ¿Sí? Posterior a eso, simplemente basta colocar la corona y con dígito presión hacer el asentado de la corona, ¿sí? Permitiendo que ésta baje lo más posible y cubra la superficie. Esto va a generar o aumenta la posibilidad de que se generen, choques prematuros en la oclusión, ¿sí? Hay mucha preocupación con respecto a esta técnica y las alteraciones en la oclusión que pudieran generar ya sea trastornos temporomandibulares o alguna alteración de este tipo. Bueno, la evidencia nos dice que afortunadamente desde el día 1 hasta 30 días después suelen desaparecer estos puntos prematuros, que si bien sí hay una hiperactividad muscular en la superficie por la posible mayor altura o aumento de la dimensión vertical debido a la colocación de la corona, del primer día a los 30 días empieza a haber una disminución tanto en la apertura bucal como en la función muscular.
Entonces parece que esto es debido a una compensación dentalular, es decir, una intrusión del diente que recibió la corona y lo cual compensa entonces la función de la oclusión, restableciendo entonces la actividad muscular en la superficie. Entonces, podemos sentirnos tranquilos que eligiendo bien el caso, seleccionando adecuadamente el paciente, muy probablemente no tenga ninguna alteración mayor. Siguiente paso pues será remover el exceso del agente cementante, ¿sí?, sobre esta superficie para dejarla limpia y limpia de residuos para evitar la inflamación gingival. Ahora, con respecto al costo-beneficio, definitivamente todo les va bien con esta técnica. El paciente la acepta mejor. ¿Por qué? Porque no requiere del proceso de anestésico, desgaste del diente, a lo mejor aislamiento relativo absoluto, ¿sí? Pasar menos tiempo sentado en el sillón. Lo mismo para el paciente, para el clínico y también para los padres. Incluso aparentemente la percepción de que tener que colocar una restauración de corona puede representar de manera inmediata una mayor inversión, a largo plazo, ¿sí?, tanto por la tasa de éxito como por todos los factores asociados a la conducta, asociados a el tiempo en el sillón, parece ser que la técnica Hall en costo-beneficio es similar o incluso aún mejor que los métodos convencionales restaurativos. Ahora, la ventaja que tiene definitivamente colocar este tipo de restauraciones con corona cero cromo es esto, que muy probablemente si la corona queda alta, el metal es tan noble que permita un ajuste de la fusión donde habrá una depresión en la superficie donde hay un choque prematuro o en su defecto, no idealmente, pero incluso si llega a ser demasiado alto, es muy probable que el desgaste en esa superficie genere una pequeña ruptura del metal antes que un daño mayor, ¿no? Entonces, la Technic Hall prácticamente en mi consulta me ha permitido ser más rápido con respecto a los procesos restaurativos, disminuir el estrés en el paciente, disminuir el estrés también en mi equipo de trabajo, en los padres y lo importante será una adecuada elección del caso y también un seguimiento adecuado tanto clínico como radiográfico. Entonces, importante que después de un par de días, puede ser a la semana o incluso un par de días antes, hacer una evaluación para ir viendo cómo evoluciona la oclusión a través del tiempo, ¿sí? Es importante entonces el seguimiento tanto clínico y radiográfico para poder determinar en qué momento la oclusión ya se restablece. Como te digo, la evidencia nos dice que a partir del día 1 empieza esta compensación en la oclusión y que aparentemente 30 días después ya está restablecida tanto la oclusión como la función muscular. Entonces, la verdad es que esto nos da bastante buena tranquilidad y también es que estos niños no desarrollaron alteraciones a la articulación temporomandibular incluso después de varios meses, ¿no? Entonces eso nos da bastante tranquilidad, que es una técnica que funciona, una técnica que realmente nos da buenos resultados y que aparentemente las alteraciones en la oclusión y en la función masticatoria afortunadamente se compensan después de un par de días, ¿no? Entonces, aquí es un elemento importante, ya que si nosotros vamos a utilizar en esta técnica coronas a cero cromo, pues habrá que entender que no en todos los países están disponibles los mismos tipos de coronas, no todos los países cuentan con incluso las mismas tipos de coronas, ¿no? Hay diferentes formas, diferentes tamaños. Entonces aquí les hago la pregunta, ¿todas las coronas a cero cromo son iguales? Pues bueno, en función de esto, de encontrar alternativas distintas a la escasez que hubo hace un par de meses, creo que todos sufrimos de esa situación, pues me puse a buscar alternativas y encontré con esas alternativas que son las coronas acero crown, las cuales tienen propiedades interesantes, sobre todo respecto a la forma. Este es un sistema en el cual vienen con diferentes tamaños que van desde la más pequeña, ¿sí? Desde la más pequeña, ¿sí? Hasta la número 7, ¿sí? Va desde la número 2 hasta la número 7, ¿sí? Entonces, pues, lo interesante de esto también es cómo vienen codificadas, cómo vienen ahí
establecidas los puntos, ¿sale? La codificación es un poco distinta a lo que normalmente nosotros hemos considerado, ¿sí? Estas coronas vienen para primeros molares y para segundos molares temporales, como les digo, vienen de la medida número 2 a la número 7, ¿sí? En el caso de los primeros molares temporales, por ejemplo, aquí sería el B para el superior, ¿sí? El I para el superior del otro lado, ¿sí? Para los segundos molares serían la letra A, S para los primeros inferiores, T para los segundos inferiores y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tiene una codificación distinta, pero dentro de la misma empaque viene esta tarjeta en la cual te explica cuáles son las características de cada uno, ¿no? Algo interesante con respecto a estas coronas es que la codificación del tamaño y del cuadrante viene grabada con láser, que creo que es algo de lo que a todos nos ha ocurrido cuando usamos un par de coronas y con el tiempo se les va borrando el número y de repente se dificulta un poquito la identificación, sobre todo del tamaño. Entonces, el hecho de que venga grabada con láser, pues facilita mucho la identificación y sobre todo, pues que después del tiempo, después de esterilizarlas y todos los efectos que pueda generar el tiempo en ellas, terminen simplemente preservando la etiqueta, lo cual es bastante, bastante bueno, ¿no? Entonces, como vemos desde aquí, desde la codificación, desde la forma en que están etiquetadas ya es distinta, entonces es importante ver estas diferencias. Otro punto importante con respecto a las diferencias definitivamente son el tamaño en cada una de las coronas. Y aquí es donde yo empezaba a darme cuenta que no siempre la corona de tal tamaño que yo normalmente utilizaba, había ocasiones en las que por alguna razón no me quedaba ni la talla superior ni la talla inferior. Entonces dije, bueno, ¿a qué se deberá esto? Y porque al final de cuentas no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué tengo estos dientes que normalmente no terminan ajustándose ninguna corona, ¿no? Y es cuando me di cuenta, me puse a investigar y hacer unas pruebas muy, muy rápidas en las diferentes coronas que encuentro en el mercado y me di cuenta que había diferencias interesantes con respecto al tamaño y forma de cada una de las marcas. No una número 4 de 3M va a ser igual a una Chrome ni una a Newsmax, por ejemplo. Hay diferencias entre esas. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente que las coronas de 3M son ligeramente más largas a nivel del área cervical. Y esto es porque las coronas 3M dentro del protocolo te dice que las cortes y las cierres para poder ajustarlas, ¿me explico? Entonces tiene sentido que vengan un poco más largas para compensar esa parte, lo cual se podría traducir en un aumento en el tiempo de trabajo, en lo que la ajustas, lo cortas, lo pules y a lo mejor algún ajuste secundario que tengas que hacer. Es así que otras marcas, para diferenciarse de lo que tradicionalmente se ha utilizado, empiezan a presentarte coronas ya previamente cortadas, incluso previamente pulidas, para que pases un menor de tiempo ajustando estas coronas, ¿no? Entonces, si podemos vernos, vamos a la otra parte, la parte que es la parte lingual, lo que sería la parte lingual, podemos ver cómo hay diferencias también, que 3M sigue siendo más larga y que algunas incluso vienen ligeramente abiertas para que puedas tener esta compensación al momento del cierre cervical o que puedas tener una mejor adaptabilidad de la corona y que también hay otras marcas que son mucho más cortas y que al final de cuentas esto también podría disminuir el tiempo de trabajo dentro del consultorio. Si vemos una vista lateral, podemos ver también diferencias con respecto a cada una de las marcas que presentamos. Como esto es simplemente una comparación muy simple de las coronas disponibles que yo tenía aquí en el consultorio. No es que sea evidencia científica ni mucho menos, simplemente traté de colocar las tres coronas, hacer una sesión de fotografías de cada una de ellas para yo poder diferenciar o saber qué era lo que me ofrecía de ventajas y desventajas cada una de las coronas, ¿no? Definitivamente para mí una corona que sea un poco más corta me representa ventajas porque con la técnica Hall justamente una de las situaciones, una de las de repente mayores molestias que presenta el paciente es a nivel gingival, ya que muchas veces una corona demasiado larga podría invadir el espesor biológico
a nivel de surco gingival y eso significaría, bueno, pues una inflamación gingival o molestia por parte del paciente. Entonces, en ese momento, una corona más corta podría ser una gran ventaja. Sin embargo, por ejemplo, en alguna lesión que pudiera estar relativamente gingival, a lo mejor requeriría de una corona un poco más larga. Es decir, no quiere decir que una corona sea infinitamente mejor que otra o una sea infinitamente peor que otra. Simplemente es importante identificar las diferencias para elegir adecuadamente la corona que mejor vaya al caso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí podemos ver, pareciera que el diámetro, ¿sí? La corona de 3M es ligeramente más pequeña y esto es porque recuerden que viene un poco más larga, ¿sí? Eso implica que se reduzca un poquito el diámetro de esta superficie, pero una vez que tú la cortas, pues obviamente queda un mayor diámetro. Y como vemos en las coronas Zero Crown, no viene con esa forma, con esa manera larga que al final de cuentas, pues ya me evita la necesidad de cortarla o el riesgo de poder alterar el periodonto en esa superficie, que como les digo es una de las principales molestias que tiene el paciente. Ahora, como podemos ver también, incluso la forma de la corona, la cual a lo mejor podría ser la forma interna, la cual podría ser a lo mejor algo que no sea relevante, ya que pues al final de cuentas el metal tiene la capacidad de adaptarse, pero definitivamente pues vemos que la morfología, el tamaño, tanto si nosotros vemos, y trazamos una línea por la parte de y trazamos otra línea por la parte palatina y estas mismas las damos y las comparamos para ver las dimensiones acá, podemos ver que hay diferentes anchuras a lo largo de toda la corona, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quería comentar con respecto a y qué es importante si vas a utilizar esta técnica con la técnica Hall, ¿me explicó? Y identifiques qué tipo de coronas tienes, qué ventaja te ofrece cada una de las coronas para que puedas elegir cuál es la que mejor pudiera ofrecerte, ¿no? Definitivamente las coronas que ya vienen más cortas y que vienen ya de alguna forma cerradas a nivel cervical, pues bueno, te ofrecen la ventaja de que requieres menor tiempo para su ajuste, menor tiempo para el proceso de adaptación y sobre todo, pues evitar molestias por la invasión del tejido periodontal del surco, ¿vale? Entonces, en el sector anterior, nosotros históricamente, pues hemos colocado también coronas cero cromo, ¿no? Definitivamente son una gran alternativa, ¿sí? Sin embargo, pues gran herramienta, pues hoy actualmente los requerimientos estéticos son importantes. Sin embargo, pues uno de los problemas era de que al final de cuentas no logramos una restauración duradera o longeva debido a que los protocolos adhesivos se veían susceptibles a la presencia de humedad y diferentes elementos, ¿no? Entonces colocar una corona cero cromo era irte a la segura. Sin embargo, con los materiales actuales, con las opciones actuales que tenemos, la verdad es que tenemos, la verdad, buenas opciones para poder nosotros ofrecer al paciente una restauración longeva, estable y que cumpla con los requerimientos de función y estética que hoy tanto los padres como incluso los pacientes te demandan, ¿no? Pero la verdad es que esto sigue siendo una gran alternativa para un grupo de pacientes. Pero ¿qué pasa con aquellos que buscan algo diferente? ¿Me explicó? Incluso yo como clínico ofrecer una alternativa diferente. Hay opciones dentro del mercado que se ofrecen como alternativas estéticas y también cada una tiene sus diferencias. Aquí podemos ver claramente diferencias en el color, en el tamaño, en la forma, en la textura, en la forma que tienen la morfología a nivel cervical. Eso quiere decir que cada una está diseñada para diferentes casos, que si bien habrá una gran número de pacientes en los cuales puedas elegir cualquiera, habrá un grupo de pacientes, ¿sí?, que le vaya mejor con alguna de estas opciones específicamente. Por eso es importante conocer la mayoría de estas y hicimos de nuevo el mismo ejercicio. Entonces, las restauraciones estéticas en el sector anterior pues presentan sus dificultades, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño del diente, que tengo poca estructura de repente para poderme medir, sobre todo en dientes muy destruidos, que la pulpa se encuentra muy próxima, sobre todo a nivel de cuernos,
pulpares y que pues de repente hay pacientes que no cooperan adecuadamente, por ejemplo, para aislamiento absoluto y por lo tanto se compromete la humedad, ¿no? Entonces ahí es donde pensamos en pasar de una restauración como resina solamente para colocarla en un pequeña superficie a preferir una corona completa. Me explico, debido a que hoy, afortunadamente, el desgaste con este tipo de restauraciones es muy mínimo, ¿no? A pesar de que nosotros tengamos que desgastar un poco el diente tal vez, con el fin de obtener una restauración mucho más estable y más longeva, muchas veces podría justificarse, ¿no? Y la tasa de éxito, por ejemplo, de las coronas, ¿sí? A pesar de que sean restauraciones que de repente podrían representar un poquito más de trabajo con respecto al protocolo, pues la tasa de éxito es del 80%, ¿sí? Hasta 3 años. Y lo interesante es que el 20% restante no es que la corona se desprenda completamente, sino que generalmente se fracturan o se desprenden parcialmente, teniendo la posibilidad de repararlos, lo cual es una gran opción cuando tenemos restauraciones estéticas en el sector anterior. Entonces, así es como di yo con estas coronas, que son las coronas Edelweiss, ¿sí? Estas coronas son bien interesantes, son propuestas como carillas de esmalte, las cuales están rellenas con un composite, con una resina nanohíbrida sintetizada por láser. Entonces, me puse a investigar más sobre estas coronas y es justamente lo que quiero comentar y discutir con ustedes. Primero, es que el espesor de la corona, la dimensión de la corona es de apenas 0.5 milímetros, medio milímetro en todo la superficie de la corona. Es una corona súper delgada. ¿Me explico? Entonces, esto implicaría, por primera ventaja, la necesidad de no desgastar demasiado el diente para que la corona logre cubrir la superficie dental. Esa es una gran ventaja. Mi preocupación entonces era, si una corona de este tipo, con tales dimensiones de apenas 0.5 milímetros de espesor, soportaría la manipulación de esta y sobre todo las fuerzas oclusales a lo largo del tiempo. Entonces fue así que me puse a investigar cuáles eran los componentes de estas resinas. Primero, pues uno de los elementos más importantes, uno de los más abundantes, es un vidrio de silicato de bario, que esta es la fase vítrea del material. Obviamente se le va a conferir propiedades estéticas y va a permitir la adhesión del agente cementante a la corona y del agente cementante al diente, ¿no? Entonces, ya de aquí viene un elemento importante que la va a volver resistente, estética y que va a favorecer la adhesión. El óxido de aluminio, otro elemento que también le va a conferir buena resistencia y también sus propiedades ópticas. Como tal, la fase orgánica, que es la resina, lo cual le va a favorecer la posibilidad de tener cierta capacidad de flexibilidad al ser una resina y sobre todo la capacidad de poder ser reparable o ajustable, cosa que es bien interesante, cosa que no podemos hacer, por ejemplo, con otro tipo de coronas metálicas o de circonia, por ejemplo, ¿sí? Es muy complicado reparar una restauración de este tipo. Sin embargo, con estas coronas, al ser resina, tienes la posibilidad de repararlas en caso de que se llegaran a fracturar, se llegaran a tener alguna situación no favorable que no estuviera dentro del plan, se pueden reparar, ¿no? Tienen también un compuesto de óxido de zinc, el cual va a inhibir el crecimiento bacteriano, va a evitar que se desarrolle rápidamente el biofilm en la superficie alrededor de la corona. Y por último tienen fluoruro, lo cual va a favorecer el proceso de remineralización y también va a inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, desde aquí no son solamente unas coronas estéticas convencionales, sino que hay un importante desarrollo de tecnología para llegar a este producto. Entonces dijo, bueno, vamos a ver cómo es que estas se comportarían con respecto a las propiedades físico-mecánicas. Vemos que tiene una resistencia a la compresión de 550 megapascales. Para más o menos para que tengan noción, las resinas compuestas, las que usamos para restaurar,
tienen aproximadamente una fuerza compresiva, toleran una fuerza compresiva aproximadamente de 460, 480, incluso por arriba de los 500 megapascales. Entonces, este tipo de coronas está igual o por arriba de estas resinas compuestas. El comportamiento con respecto a la fuerza compresiva es bastante similar. Lo mismo en los otros elementos como la fuerza flexural, el módulo de elasticidad y la dureza de la superficie. Quiere decir que a pesar de que midan 0.5 milímetros en toda la superficie de la corona, resisten bastante, tanto cuanto una resina compuesta. Y esto es debido a su tecnología, porque la forma en cómo se fabrican, me puse a investigar cómo se fabrican estas coronas. Lo primero es que toman a la resina, toman al material como tal, lo calientan a una temperatura demasiado alta, la inyectan en lo que sería, por ejemplo, el molde. Una vez que le inyectan en el molde, el láser se encarga de sintetizar el componente. ¿Qué significa sintetizar? Es un tipo fusionar todos los elementos. El láser llega e impacta toda la superficie de la corona y se genera que los elementos se fusionen entre ellos de manera bastante estable, lo que confiere al material sus propiedades físico-mecánicas, ¿no? Entonces ahora entiendo por qué estas coronas son resistentes tanto al desgaste como a la erosión, como a la masticación, incluso a la manipulación por parte del clínico, ¿sí? Entonces, además de eso, tienes la ventaja de que sigue siendo una resina. Por lo tanto, yo puedo ajustar la cara interna, desgastar la parte externa, incluso a lo mejor desgastar el borde oclusal en caso de que algún punto quede alto, ¿me explico? Y tratarla igual como si fuera una resina, ¿sale? Entonces, son materiales bastante interesantes. La tecnología me pareció muy interesante y pues bueno, actualmente la estamos probando para ver cómo es que funciona. Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿todas las coronas estéticas son iguales? Pues ya desde aquí sabemos que no. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formas, por ejemplo, en la línea de terminación a nivel cervical, diferentes formas en el área interproximal, diferentes tonalidades, diferentes opacidades, ¿sí? Diferentes texturas. ¿Me explico? Y todo esto va a tener un impacto en el tratamiento o el resultado de nuestro tratamiento. Entonces, igual me puse a hacer una medición de el ancho de cada una de estas coronas, es decir, el espesor de la pared de cada una de estas coronas, y encontré las más populares que encontramos en el mercado, y Edelweiss resultó ser la más delgadita, 0.5 milímetros. Las demás miden aproximadamente 0.7, otras 0.8, me explico, aproximadamente andan en ese espesor de la corona. Ahora, en teoría, pues bueno, no tendríamos que desgastar tanto. Por ejemplo, pues son 0.2 milímetros de diferencia. La verdad es que no es tanto la diferencia. Pero recuerda que también vas a requerir el agente cementante, vas a requerir el espacio para el agente cementante, el eje de inserción. Es decir, todos esos elementos hacen que en otro tipo de coronas te soliciten un desgaste similar a 1 milímetro mínimo hasta 1,5 milímetros lo cual más el espacio que requieres para darle espacio a la corona, más el agente cementante, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen pequeñas diferencias con respecto al espesor de cada una de las coronas, ¿no? Entonces es importante empezar a destacar para poder encontrar la corona que mejor le vaya a mi caso, ¿no? Entonces, como vemos, la corona Edelweiss tiene una línea de terminación de esta forma, la cual yo la puedo ajustar según mis necesidades. Por ejemplo, si la columna me quedara muy alta o muy larga, mejor dicho, yo podría sin ningún problema ajustar, recortar el borde con una fresa multinavajas, por ejemplo, incluso con un disco de grano grueso, similar a lo que usarías para hacer un ajuste en una restauración de resina. Es como te digo, es una resina al final de cuentas, ¿sí? Entonces, esa la vuelve muy noble para la manipulación, el terminado y el pulido también, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo esta corona puede adaptar completamente a nivel cervical o podría incluso quedarse supragingival, como vamos a ver
en unos casos más adelante. Entonces, es como les digo, una corona que la verdad a mí me gusta cómo queda estéticamente. Importante con respecto al ajuste, ¿no? Vean ustedes cómo incluso yo puedo llevarla, recortarla, hacerla un poquito más cortita para que se adapte perfectamente a la oclusión. ¿Me explico? Es muy noble con respecto a la adaptación de la corona. ¿Sí? Ahora, un elemento bien importante. Muchas de las ocasiones, y no me pregunten por qué, el diente que se necrosa después de un traumatismo es el órgano dentario 51. Tengo por ahí una teoría de que por alguna razón, cuando hay traumatismos dentrolares en el sector anterior, el órgano dentario 51, si se va a necrosar uno, se va a necrosar el 51. No sé por qué. Pero bueno, eso es eventualmente simplemente un dato anecdótico, ¿no? Pero muchas de las ocasiones, nos vemos ante la necesidad de poder reemplazar o tener que reemplazar solamente la estructura de un otro diente. Y el otro diente está one match, hacer que un solo diente no quede diferente a los demás en coronas de celuloide o en coronas de circonia, es relativamente complicado porque no te permiten jugar con el color, ¿sí? Aquí la ventaja es que tú puedes jugar un poco a estratificar. ¿A qué me refiero con esto? Vean la foto de transiluminación, vean cómo efectivamente tengo un halo aquí opaco, ¿sí? El cual es efecto óptico y pues de aquí podemos ver lo que podría ser simulando el tono de dentina. Pero como les digo, yo puedo jugar con diferentes opacidades. ¿Con qué? Con el agente cemental. Es decir, yo puedo elegir, por ejemplo, una resina para cementar esta corona, una resina muy opaca, ¿me explico? Por ejemplo, para ocultar un diente traumatizado que tiene una discromia. Puedo también jugar con un tono a lo mejor más cromático para darle el efecto al diente, es decir, me permite jugar y el hecho de que tenga un espesor de 0.5 milímetros me permite jugar un poquito con la estética a estratificar con estas coronas, ¿no? Entonces, la verdad es que la estética de este tipo de coronas es bastante interesante, ¿no? Entonces, es más versátil, te permite jugar, te permite que seas tú el que elija cómo elegir los tonos para que el paciente tenga un diente lo más similar al contiguo, ¿no? Que muchas veces es el problema. Muchas veces pones una corona y o el color o la forma termina siendo totalmente diferente y pues muchas de las ocasiones es complicadísimo llegar a ajustar todo esto, ¿sí? Y esto es justamente por el espesor de la corona, recordando que las otras son un poco más gruesas, ¿no? Hasta 0.7 milímetros. Entonces, la manera en cómo tú eliges la corona viene con estas plantillas, las cuales están disponibles cuando tú adquieres el kit. Este es el kit completo. Cuando tú adquieres el kit, viene únicamente la medida S, M y L, ¿sí? Las XL generalmente vienen aparte, ¿sí? Puedes adquirirlas como son a lo mejor las que menos utilizamos, pues bueno, no las incluyen como tal en el kit completo. Esta es la caja completa de las coronas, vienen cada uno de las coronas selladas, me explico, para que pues, no tengas este problema de contaminación cruzada. La anchura mesiodistal oscila entre 5.7 y 7.7 milímetros, ¿sí? El ancho mesiodistal, ¿sí? De las coronas, en los cilios superiores, mientras que en los molares superiores anda aproximadamente entre 9.8 y 13.1 milímetros, ¿no? Entonces, tú tienes disponible la medida S, M y L para poder elegir entre los tamaños. Como te digo, también podrás encontrar ya las XL, las cuales pues podrían ofrecerte una alternativa para aquellos pacientes pues que tienen órganos dentarios de mucho mayor tamaño, ¿no? Más de una ocasión hemos tenido que colocar una corona muy grande, que es la única que tienes por ahí, que realmente nunca pensaste utilizar. Hay pacientes que de repente requieren de coronas de tamaño más grande. Como te digo, este es el kit completo, viene con las plantillas y viene con cada diente viene con coronas de 3 diferentes tamaños, S, M y L, y la SXL también las podrás encontrar, pero bueno, esos vienen aparte. ¿Sí? Entonces, este es cómo se vería una hemiarcada con respecto a estas coronas.
quiero destacar que son coronas que vienen ligeramente más cortas. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de que queden, ya sea equigingival o incluso supragingival. No requieres de un desgaste a nivel cervical. Esto favorece mucho que no tengas sangrado para evitar el compromiso en el protocolo adhesivo, ¿sale? Entonces, que podemos ver que va desde el central, lateral, canino, primero molar y segundo molar temporal. ¿Sí? Y esta es la vista oclusal de los molares. Me gusta a mí definitivamente el color, me gusta el brillo, me gusta la textura, el pulido que tienen, la morfología de los surcos y anatomía bien definida. Y como les digo, si en algún momento alguna de las coronas que nosotros coloquemos pudiera tener algún punto alto, por ejemplo en esta cúspide, yo puedo hacer un desgaste, puedo hacer un pulido, y si en dado caso la corona por alguna situación se llega a perforar, yo la puedo reparar. Recuerda que al final estamos hablando de una resina, la cual si recibe un tratamiento distinto, ¿sí? Porque es sintetizada por láser, puede llevar al mismo proceso de reparación de una resina, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, como vemos, son coronas de resina bastante interesantes. Y aquí, como les digo, quiero que vean la forma que tiene cada una de las superficies. Esta es la cara palatina, vemos cómo tiene una extensión para cubrir perfectamente el área palatina, mientras que en el área interproximal tiene esta terminación un poco más corta, y lo mismo en el área vestibular. Como te digo, son para cubrir la superficie oclusal prácticamente. Entonces tú me dirías, oye, ¿qué pasa si la restauración, o mejor dicho, si la lesión está por debajo de esta superficie? Bueno, podrías rellenar la cara interna, similar a como lo harías con una corona de celuloide, por ejemplo, la rellenas con resina compuesta. Al momento de que la bajes, la resina compuesta se va a distribuir y vas a lograr sellar esa superficie. Sería algo parecido a lo que hacen los protoncistas con la resina de cementación de restauraciones con resina precalentada. Un ejemplo similar, ¿no? Ahora, como te digo, tú puedes utilizar diferentes agentes cementantes, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Ahorita, por lo pronto, quiero destacarles, vean la forma, el pulido, el abrillantamiento que tienen y el color. Me explico, que recuerda que tú, si le colocas, por ejemplo, una resina para cementar o en el núcleo, le colocas una resina con mayor croma, pues obviamente cambiarás el color de la resina, generando ahora sí la personalización del caso, lo cual es algo que no es posible con otro tipo de coronas, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿todas las coronas posteriores son iguales? Pues claramente es que no. Podemos ver cómo hay diferentes formas, diferentes propuestas, incluso en el área interproximal, a nivel cervical, con respecto al el sellado en la forma cervical. Estos todos son primeros molares temporales. En teoría deberían de coincidir más o menos en la talla, y claramente es que no. Vemos que este es, en este caso, la talla M de Edelweiss. Estamos hablando de una corona número 4, número 5, perdón, de Eres, y lo mismo para de Newsmile, más otra de Eres, ¿no? Entonces, es decir, simplemente lo que hicimos fue, como les digo, no es evidencia científica, tómenlo como algo diagnóstico, simplemente como tratar de comparar las diferentes opciones. Podemos ver también las caras oclusales, la transición en la cara oclusal, podemos ver diferentes pulidos, diferentes formas, incluso en el tamaño de las caras oclusales, diferentes terminaciones en el área de la cresta marginal. Eso implica que en algún tipo de restauraciones tendremos problemas, por ejemplo, para el ajuste interproximal, lo que implicaría que tendrías que desgastar más el diente. ¿Para qué? Y esta es una de las cosas que muchas veces se les ha acusado a estas restauraciones, es que la restauración se debería ajustar el diente y no el diente a la restauración, como es en este tipo de coronas, ¿no? Afortunadamente hoy con alternativas como esta ya tú puedes ajustar la restauración para que haga match con el diente y no al revés, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, la cara, en este caso que sería la cara lingual de cada una
de las restauraciones, vemos, como les digo, diferencias importantes, a pesar de que hay ciertas similitudes, hay elementos que justamente te hacen darte cuenta que el protocolo de desgaste, el protocolo de cementación, de ajuste o de reparación no son similares, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por esta situación en la cual lamentablemente un caso después de hacer la restauración con corona se va a necrosulpar y te llega con un absceso y después hay que pensar en hacer la pulpectomía, hacer el acceso en algunos de los de las zonas prefabricadas puede ser complejo por la dureza del material, porque pues, requieren de fresas especiales, de técnica especial, entonces de repente eso nos mete un poquito en problemas, ¿no? Entonces, al tener materiales como resinas, pues eso, la verdad es que termina resolviéndose solo, ¿no? Porque al final de cuentas estarías perforando una resina, la cual facilitaría el acceso a la cámara pumpal. Entonces, por la cara interna podemos ver también diferencias importantes, ¿sí? Es importante que todas las restauraciones, independientemente de la que deseas utilizar, venga con una superficie rugosa. Esa superficie rugosa, pues bueno, para facilitar la unión del agente cementante a la restauración por medio de retención micromecánica, ¿sí? Y de ahí va a depender mucho justamente cómo va a ser el protocolo adhesivo, ¿no? Pero como les digo, lo que les quiero mostrar es simplemente de manera anecdótica cómo es que cada una de las coronas tiene diferentes superficies, diferentes anchuras, diferentes líneas de terminado, diferentes texturas, diferentes colores, y que pues no la estética, si bien es relativa, muchas veces pues va a depender justamente de la individualización del caso. Yo creo que ahí es la parte más importante en la estética, ¿no? Que si bien es priorizar la forma antes que el color, pues muchas de las ocasiones no le damos ni a la forma y mucho menos al color, ¿no? Entonces, aprender a jugar con este tipo de opciones, pues hacen que llevemos la restauración realmente a un nivel de estética que deberíamos estar manejando, ¿sí? Como les digo, aquí es algo de lo que a mí me llama más la atención y es que el hecho de que las coronas vengan con esta forma, ¿sí? Abierta me permite no comprometer el eje de inserción de la corona dentro de la superficie dental. ¿Me explico? El hecho de que pueda entrar yo pasiva o que no tenga que desgastar demasiado. ¿Para qué? Para que la corona haga match en el diente. Ahora, el hecho de que sean resinas también facilita que, por ejemplo, si tengo pérdida de espacio mecio distalmente, yo pueda de alguna forma hacerle un ajuste como lo haríamos en las coronas metálicas. Nosotros muchas de las ocasiones cuando el ancho mesodistal no da, nosotros podemos reducir el ancho mesodistal presionando la corona. En este caso lo que haríamos es con una fresa multinavajas o con un disco de grano grueso. Nosotros lo que podríamos hacer es un pequeño ajuste en esta superficie o en esta zona. ¿Para qué? Para mejorar el eje de inserción y a través del ancho mesodistal no se convierta en un problema, ¿sabes? También yo podría incluso ajustar la cara interna, por ejemplo, si tengo alguna superficie que no hace ajuste, podría yo también suavemente hacer un ajuste, un desgaste en la superficie. Y como te digo, si por alguna razón se llega a perforar o incluso se llegara a fracturar porque adelgazaste demasiado esa superficie, tú la puedes reparar sin ningún problema con cualquier tipo de resina compuesta, fluida, o incluso el acaro oclusal hasta con un sellador, por ejemplo, en caso de que el punto sea de la fractura o el área de defecto sea demasiado pequeño, podrías incluso utilizar un sellador de estas fisuras, ¿no? Cosa que, como te digo, con otro tipo de restauraciones no es posible o es relativamente complicado, ¿sí? Y como les digo, al igual hice la medición de las paredes, del ancho de la pared de cada una de las coronas, y de nuevo, Edelweiss es la más delgada, ¿sí? Y también el hecho de que tenga esta terminación favorece que yo no tenga que comprometer el eje de inserción, ¿no? Sino que sea la adaptación, por ejemplo, con la resina o el agente cementante para poder sellar esa superficie. Como les digo, yo la puedo ajustar tanto en la altura ocluso cervical como en el ancho mesodistal
o en su defecto incluso en la zona vestibular y lingual sin absolutamente ningún problema, ¿no? Entonces, como les digo, estas son pequeñas diferencias que podrían al final facilitarme el proceso restaurativo en comparación a otras alternativas u otras opciones, ¿sí? Como les digo, no muchas veces vamos a tener el problema de caries central, sino también en muchas de las ocasiones vamos a tener problemas con respecto a defectos de desarrollo del esmalte. Este es un caso que me llegó hace poco, el cual me vino a hacer pensar en que este paciente no solamente requiere de un protocolo restaurativo para evitar persensibilidad, para evitar necrosis pulpar, sino que también tenemos que pensar en sí definitivamente devolverle la estética dentro de lo posible, porque pues este niño no solamente tiene comprometidos todos los molares y dientes temporales, sino que también ya vienen involucrados también por ahí, pueden ver el primer molar, con un defecto de desarrollo del esmalte, muy similar a la hipomineralización, pero parece que viene acompañado también de amelogénesis imperfecta. Siendo honestos, he discutido este caso con diferentes colegas a nivel mundial. Algunos coinciden que es una amelogénesis imperfecta, ¿me explicó? Algún subtipo de amelogénesis imperfecta. La verdad es que no hemos encontrado un diagnóstico certero debido a que no hay ningún contexto genético ni nada. Entonces, hasta no estamos haciendo, nos acaba de llegar el caso, entonces estamos haciendo pruebas para determinar cuál, ponerle el nombre y apellido al defecto del esmalte, ¿no? Pero lo que nosotros encontramos, cuál es el diagnóstico, el niño está sin poder comer absolutamente nada. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pongámonos a trabajar, analicemos el caso, tomamos algunas fotografías y cabe destacar que yo tengo esmalte en la zona cervical, músico, esmalte incluso aparentemente sano en algunas zonas, ¿sí? Que parece no estar hipomineralizado. Segundo, y creo que es donde tengo mayores complicaciones, es que tengo falta de espacio, tengo colapso del arco, ¿cierto? Y esto pues obviamente está porque al no haber masticación, pues obviamente no hay crecimiento en esta superficie. Entonces, yo podría decir, claro, le coloco coronas acero cromo por técnica Hall a todos los molares, pero imagínate lo que sería, y yo sé que lo hemos hecho muchas veces, pero si tengo otras alternativas que hoy le puedo ofrecer al paciente, me explico que no sea 20 coronas acero cromo, pues creo que vale la pena explorarlas, ¿sí? Entonces, pensando en tratar de ser lo menos invasivo posible con respecto al desgaste, lo menos tedioso el tratamiento para el paciente. ¿Me explicó por qué? Porque obviamente este es un paciente que tiene una hipersensibilidad súper marcada, porque hace mucho que no tiene esmalte. Entonces, tenemos que también ser conscientes de que el procedimiento restaurativo debe ser lo más noble posible con él. ¿Me explico? Entonces, como te digo, definitivamente el tratamiento más noble, más fácil, menos costoso serían las coronas cero cromo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso por técnica Hall, como ya lo vimos. Pero imagínate lo que sería tener en tu boca por lo menos 4 coronas inferiores metálicas más 4 coronas superiores y metálicas. ¿Me explico? Entonces, no sé, habría que ver si encontramos otras opciones. ¿Me explico? Entonces, transitar a la opción de las coronas estéticas es donde empezamos nosotros a justamente encontrar las diferencias entre las diferentes opciones que tengo en el mercado para ver cuál es la que mejor le podría venir en este caso y también la que funcione mejor en mis manos, que es otro elemento importante. ¿Sabe? Entonces, pues bueno, lo que hicimos en este caso fue hacer un tipo híbrido. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo esmalte, entonces eso implica que el desgaste tiene que ser muy mínimo, va a ser muy selectivo, solamente para eliminar el esmalte que pudiera estar hipomineralizado o en su defecto redondear la superficie para no tener ángulos agudos, ¿sale? Entonces lo que hicimos nosotros fue pues implementar lo que nosotros sabemos de la técnica Hall, ¿sí? Lo que hicimos fue colocar estas liguitas separadoras para generar espacio. Intentamos colocar uno en la zona distal, pero afortunadamente el espacio que teníamos era suficiente, por lo tanto no podíamos colocar
El separador al momento de colocarlo inmediatamente se caía, entonces, bueno, no hubo necesidad de colocar de ese lado, pero sí para generar algo de espacio entre el primer molar y el segundo molar. Aquí podemos ver la estructura, podemos ver que tengo zonas de esmalte en esta superficie, ¿sí? Acá también tengo una zona de esmalte sano, entonces yo no tendría sentido ir a tocar esta zona de esmalte más que para regularizarla y poder lograr tener el espacio suficiente para que asiente la corona y el agente cementante. Incluso yo, como te digo, si yo no hubiese decidido colocar esta superficie, yo podía haber cortado la corona, ¿me explico? Y prácticamente dejar solamente el área oclusal, ¿me explico? Es algo que te permiten hacer estas coronas, como te digo, el hecho de que sean carillas de esmalte, pues permite que tú las puedas ajustar y recortar, ¿no? Bueno, pues regresa 24 horas después el niño, ¿sí? Y ya logramos conseguir un poco de espacio sobre la superficie. Las fotos no van a ser las mejores, porque obviamente el niño es un paciente que si bien es relativamente cooperador, pues después de un rato el paciente ya era como demasiadas fotografías, obviamente voy a tratar de explicar lo mejor posible el caso, pero les pido una disculpa por las fotografías de repente que no pueden ser tan adecuadas, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver claramente la superficie, como vemos zona hipomineralizada y vemos también las zonas de fractura, ¿no? Del esmalte, donde yo tendría que hacer la planeación del caso. Esto es para mí algo, por eso tan importante la fotografía, porque me permite ver el caso en macro y poder nosotros determinar dónde desgastar de manera anticipada. ¿Por qué? Porque yo ya no hago este ajuste de hacer espacio de 1 milímetro en oclusal y luego desgastar 1,5 milímetros y me explico, es decir, hacer esta automatizado el desgaste, sino ser más selectivo en el desgaste. ¿Para qué? Para únicamente remover lo que requiero para que mi corona quede bien sellada y quede bien ajustada, que esa es la parte más importante, ¿no? Entonces, bueno, retiramos las liguitas, obtenemos el espacio y ahora sí empezamos a hacer el desgaste. Nosotros practicamos el mismo protocolo que hicimos, que podríamos hacer con un paciente con hipersensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, en HMI lo que hicimos fue premedicar 24 horas antes en la primera cita, ¿sí? Con ibuprofeno, según le corresponde miligramos por kilogramo de peso al paciente, ¿sí? Para poder lograr que sea más manejable el dolor o la hipersensibilidad durante el proceso de la cita, ¿no? Colocamos técnica intraósea, digo, lo mismo como si lo haríamos con un paciente con HN con hipersensibilidad, ¿sí? Lo mismo. Ahora, para poder trabajar con él, intentamos aislar, pero la situación era que particularmente en el primer molar, si se fijan, tengo zonas de esmalte muy poroso. Entonces nosotros al estar colocando la grapa, generalmente se nos seguía fracturando el esmalte, intentamos aislar de mesial hacia distal, intentamos todas las técnicas posibles. Entonces, eso dificultó mucho. Entonces ahí fue donde además de la cuestión del aislamiento, al momento de estar trabajando había mucha hipersensibilidad. Entonces, bueno, decidimos reajustar el procedimiento y utilizamos este sistema que se llama Dry Shield. Este es un dispositivo que se conecta a la succión de alta velocidad, ¿sí? Trae un bloque de mordida y esto es un elemento bien importante porque el paciente, al no tener estimulación con la masticación, ¿sí? Prácticamente deglute todos los alimentos por la condición de su estructura dental, pues tiene no mucha facilidad para hacer apertura bucal. Entonces, este sistema trae un bloque de mordida, el cual se coloca en el cuadrante contiguo, en esta zona, que ayuda a que el paciente mantenga abierta la boca, y le ayuda a que no tenga esta tensión de mantener la boca abierta. Trae una pantalla, la cual me hace un bloqueo hacia la lengua, ¿sí? La pantalla va y rodea la zona retromolar, ¿sí? Y termina de este lado. Entonces, este sistema me permite hacer un bloqueo de la lengua, me permite hacer la retracción de la lengua, me permite hacer la retracción del carrillo y a lo largo de toda la pantalla tiene pequeños orificios, ¿sí? Que me están retirando saliva y me están
retirando el agua de el rotatorio, ¿no? Entonces, la verdad es que es un producto que me pareció muy interesante, particularmente en este caso, y el hecho de que la succión, el sistema de succión esté lejos, retirado de la superficie dental, pues también me hace más sencillo el procedimiento por la disminución que pudiera generar el estímulo de hipersensibilidad asociado a la presencia del aire, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema bastante interesante para parte del área de pediatría. Creo que le podemos sacar mucha ventaja. Como te digo, es un sistema de aislamiento relativo, si lo quieres ver así, ¿sí? Y, por ejemplo, también me ayuda mucho cuando la técnica Hall, en muchas de las ocasiones para retirar la corona, pues bueno, corres el riesgo que el paciente se pueda tragar la corona o cualquier, pues, elemento que estés utilizando esta zona, como está bloqueado todo alrededor, y si algo llega a desprenderse o algo así, pues bueno, queda en esta superficie, evitando o disminuyendo el riesgo de atragantamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante interesante. Hacemos la preparación selectiva de la superficie dental, como les digo, con fresa de diamante. Incluso aquí, en la zona del esmalte menos poroso, usé un grano amarillo. Primero utilicé grano azul para quitar esmalte que pudiera tener mayor dureza. Después, en algunas zonas utilicé grano rojo y en otras zonas grano amarillo, solamente como para pulir y dejar la superficie lo más uniforme posible. ¿Sale? Aquí ven cómo Rachel está llevando toda la humedad, ¿sí? Proveniente del rotatorio. Entonces hacemos el desgaste, ¿sí? Y como les digo, las coronas Edelweiss tienen un espesor de 0.5 milímetros en toda su superficie. ¿Qué implicaría esto? Que el desgaste solamente debería ser el necesario para darle espacio al agente cementante y a la corona, ¿vale? Entonces, obviamente, si voy a utilizar una resina compuesta, a lo mejor requiero de un poco mayor de espacio porque la resina compuesta es más pesada y pues por ende la capa sería más gruesa. Pero, por ejemplo, si voy a usar una resina fluida, la resina fluida, el espesor debería ser de apenas 0.3, 0.5 milímetros. Quiere decir que el desgaste no debería de ser mayor a 1 milímetro, ¿cierto? Y la otra situación es que las restauraciones pueden quedar equigingivales. ¿Para qué? Para que no toques la encía, no tengas sangrado y entonces, pues, puedas no comprometer tu proceso de adhesivo, ¿vale? Entonces, como te digo, el desgaste para colocar estas coronas es mínimo, es, si lo quieres ver, o lo podemos llamar así, selectivo, donde solamente voy a remover la cantidad de esmalte que me estorbe para poder colocar la corona y conseguir un adecuado sellado. Como te digo, imaginemos que tú haces el desgaste y aquí en esta zona te queda un pequeño espacio donde la corona Edelweiss no alcanza a sellar. Muy bien, entonces elige un agente cementante que tú puedas sellar esta superficie con una resina fluida, una resina compuesta, les digo, similar a como lo hacen los ortodoncistas hoy en día, ¿sabes? Incluso tú puedes hacer, por ejemplo, la elevación del margen profundo, si así lo deseas, les digo, para después sustituir la superficie oclusal con una corona Edelweiss. Es decir, son muy versátiles con respecto a su uso. Y lo más importante, como te digo, preferentemente que las coronas queden ya sea equigingival o preferentemente supragingival para que no toques la encía y entonces no tengas humedad que pueda contaminar la superficie y pueda entonces comprometer tu proceso adhesivo. El desgaste es mínimo, cosa que con otras restauraciones muchas veces no es posible. Y como te digo, incluso si por alguna razón el ancho mesiodistal de la corona no te da, tú puedes hacer un pequeño ajuste aquí, un desgaste en esta superficie para mejorar el eje de inserción de la corona y ahora sí no comprometas más desgaste del diente para colocar una corona de menor talla, ¿cierto? Es bastante interesante. Y como ven, pues bueno, aquí tenemos ya la superficie del desgaste. Vemos que prácticamente no llegamos a la zona cervical. Esto favorece que haya muy poquito sangrado. Tú puedes utilizar hilo retractor, puedes utilizar un agente hemostático. ¿Para qué? Para que no se comprometa la humedad o
contaminación de la superficie por sangre o saliva en esa zona, ¿no? Aquí, incluso yo para cementar justamente aquí, lo que ustedes están viendo, por lo cual hay tanta retracción de la superficie, es porque está el sistema Dry Shield ayudándome a controlar la humedad en la periferia para que sea más sencillo el proceso de cementación de la restauración, ¿vale? Hacemos la prueba de la plantilla, así es como se coloca, para que tú puedas ver cuál es la que mejor va a la superficie que tú quieres colocar. Esto simplemente se lo colocas dentro de la caja, revisas. Ahora, lo que puedes hacer también es tomar una impresión previo a la colocación, esto para que sea más sencillo y para que no estés a lo mejor muchas veces en pacientes que ese día deciden no cooperar o que ese día deciden no abrir la boca, ¿me explico? O que no alcanzas a ver bien. Pues bueno, muchas de las ocasiones lo que hago yo es tomar una impresión, correrla y ahí tomar las medidas de todas las coronas que voy a sustituir, ya las anoto y las tengo listas ya para poder colocarlas posteriormente y pues ya me ahorra pasos en el tiempo operatorio. Como te digo, hay una plantilla S, una plantilla M, una plantilla L y una plantilla XC. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que ya decides cuál corona utilizar, pues bueno, el siguiente es hacer el proceso de adaptación o ajuste. Como vemos, esta corona hace perfecto fit, sella bastante bien, pero esta corona me queda ligeramente levantada, me queda ligeramente, ¿cómo se llama? Sin asentar debido a que, pues al final de cuentas, pues no se logró recuperar tanto el espacio que teníamos por el colapso en el arco. ¿Qué es lo que fue lo que hicimos? Hacer un pequeño ajuste. Aquí se ve perfectamente el borde que yo tengo que ajustar. Me explicó para que la corona haga un mejor asentado. Una vez que ya logras asentar ambas coronas, ¿sí? La pregunta es, ¿con qué puedo cementar estas coronas? Bueno, yo puedo utilizar un ionómero de vidrio convencional. Vamos para cementar las coronas cerocromo. Preferentemente tendrías una mejor capacidad de unión tanto al diente como a la corona, un ionómero de vidrio modificado por resina, ¿sí? Estos que utilizamos históricamente para cementar las coronas de circonia, pero también puedo utilizar un cemento resinoso dual, ¿sí? Similar a con lo que cementan los postes, similar con lo que cementan las restauraciones de coronas o incrustaciones de dientes permanentes, también lo puedo utilizar. Ahora, aquí lo interesante es que tiene cementos resinosos dual autoadhesivos, ¿sí? Los cuales facilitan o disminuyen el tiempo de trabajo, porque con el puro agente cementante es suficiente para que te unas a la superficie dental y también te unas a la corona, ¿me explico? Entonces, es un protocolo bastante simplificado y pues obviamente la unión de un agente como de cemento dual me dará mayor capacidad de unión tanto del agente cementante a la corona como del agente cementante al diente. Ahora también hoy tienes cementos duales para cementación que tienen la capacidad de liberar calcio, por ejemplo, lo cual podría fomentar la vitalidad pulpar, que es uno de los problemas que nos encontramos, por ejemplo, en las coronas de circonia, que muchos de estos dientes pudieran terminar en necrosis pulpar o que en muchas de las ocasiones hay clínicos que prefieren hacer la terapia pulpar, hacer pulpotomía, ante el riesgo de que ese diente pudiera terminar en necrosis pulpar. Entonces aquí la ventaja es que tienes un desgaste con este tipo de coronas, es un desgaste muy mínimo, ¿sí? Tienes una versatilidad importante con respecto a el agente cementante que vas a utilizar y hay agentes cementantes que hoy en día que son autoadhesivos y que además me promueven la vitalidad pulpar a través de la liberación de calcio, como podría ser Terafem de disco, por ejemplo. Ese sería un ejemplo. ¿Sale? También podría utilizar una resina fluida o una resina compuesta. Lo único que aquí, en estas dos, en la resina fluida y en la resina compuesta, yo tengo que practicar un protocolo adhesivo al diente y un protocolo adhesivo a la restauración, similar como lo hacen los odoncistas. Entonces, ¿para qué complicarte la vida entonces con estas dos? Por ejemplo, estas opciones serían las más viables cuando se perfora la corona, cuando se fractura una pequeña, por alguna razón, alguna pequeña parte porque la desgastaste de más, o porque a lo mejor no alcanza a sellar en cierta superficie a nivel cervical, que la corona no alcanza a sellar esa superficie. Entonces, estas serían las opciones más viables porque serían el material restaurativo que podría
compensar este elemento dentro de la corona, podría, mejor dicho, complementar a la corona para tener una restauración mucho, mucho más estable. Pero como digo, con estas dos particularmente tienes que practicar el protocolo adhesivo que recomienda el fabricante al diente y el protocolo adhesivo que recomienda el fabricante a la corona. No se preocupe, ahorita los vamos a revisar. Entonces, el protocolo adhesivo, en caso de utilizar resina compuesta o utilizar resina fluida, ¿listo? Incluso en algunos cementos duales, es el siguiente. Primero, vamos a practicar el protocolo al diente. Hacer grabado con ácido fosfórico 20 segundos en el esmalte únicamente, ¿sí? Únicamente 20 segundos en el esmalte, ¿vale? El grabado en dentina, recuerda que si usas adhesivo universal es opcional, pero ¿por qué lo coloqué aquí? Porque no todos usamos adhesivos universales. Hay gente que utiliza adhesivos de cuarta o quinta generación. Lo que quiero hacer aquí es una diferenciación entre el tiempo de grabado que requieres en el esmalte y el tiempo de grabado que requieres en la dentina. En el esmalte, no te preocupes, tú puedes grabar 20, 25, 30 segundos, ¿me explico? Y no va a darte ningún problema. Pero todos sabemos que el grabado en dentina tiene sus consideraciones, sobre todo por el riesgo de generar sensibilidad postoperatoria y el riesgo de activar las metaloproteínas. ¿Sale? Entonces, ante esta situación, el tiempo de grabado en la dentina debería ser más corto, entre 5, máximo 10 segundos. Pero como te digo, la ventaja del adhesivo universal es que no te requiere que hagas un grabado en dentina. Hacemos un grabado selectivo. Entonces, particularmente mi protocolo con adhesivos universales es únicamente grabar al mínimo 20 segundos en el esmalte, máximo 30, ¿sí? Y con el adhesivo universal acondicionar a la dentina. ¿Me explicó? Lo primero que hacemos es aplicar una capa, bueno, grabar, enjuagar, después aplicar el adhesivo con un micropincel sobre toda la superficie dental y frotar activamente por 10 segundos. Frotar activamente por 10 segundos, ¿vale? Inmediatamente después de eso, vuelvo a impregnar el micropincel con una gota nueva de adhesivo en caso de que haya pasado mucho tiempo o cualquier cosa, o con la misma gota de adhesivo en caso de que esté fresca, y vuelvo a frotar otros 10 segundos. Si se fijan, son aplicar 2 veces, ¿sí? Cada una por 10 segundos de manera activa. Inmediatamente después de colocar esas 2 capas, es importante no fotopolimerizar aún, sino primero evaporar el adhesivo, evaporar el solvente de los adhesivos, y una vez que se haya evaporado el solvente de los adhesivos, ahora sí fotopolimerizar. Entonces, esto lo que busca es optimizar el adhesivo universal, ¿sí? Aplicar la primera capa para generar interacción química del adhesivo con la superficie dental, ¿sí? La segunda capa sería para regularizar la superficie. Entonces, una vez que ya tengo impregnada toda la superficie, coloco aire directo sobre la superficie para volcarizar el solvente y fotopolimerizo al final, ¿sale? Aquí ya está mi diente listo para recibir a cualquier material restaurativo, ¿sale? En este caso utilizamos este ácido fosfórico que se llama el HB. ¿Por qué utilizamos este? Porque este tiene cloruro de besalconio. Y el hecho de que tenga cloruro de besalconio, a pesar de que el ácido entre en contacto con la dentina, me explico, y pase por un proceso de desmineralización, no me va a activar las metaloproteínas, lo cual es algo que nosotros estamos hoy en día tratando de evitar ese efecto negativo de las metaloproteínas en la capa adhesiva, ¿sale? Ahora, ¿por qué prefiero utilizar adhesivos universales? Primero porque, como vemos, no me forza a grabar a esmalte y a dentina, ¿no? Entonces genera menores tiempos de trabajo, menor probabilidad de que me equivoque. Y lo más importante para mí es que los adhesivos universales, debido a su pH y a sus monómeros funcionales, por ejemplo, este All Bond Universal de Visco, que tiene 10 MP, genera una unión química del MDP a los iones calcio de la hidroxiapatita. Entonces, no solamente tengo la traba micromecánica que genera el adhesivo penetrando dentro del ovillo dentinario, sino que además tengo una unión química del MDP a cualquier zona donde haya calcio, sea esmalte y dentina. Entonces, me facilita los tiempos de trabajo, una interacción química, tengo todo lo necesario para llevar adecuadamente el protocolo adhesivo en un menor tiempo, ¿sale? Entonces, ya está listo nuestro diente. Ahora,
¿Cómo puedo yo mejorar la adhesión de la corona? Bueno, si es cierto, durante las pruebas de la colocación de la corona, se puede contaminar a lo mejor con un poco de saliva o con un poco de sangre. ¿Sí? Yo puedo limpiar la cara interna con un poco de etanol para remover, por ejemplo, estas manchas de sangre o a lo mejor con agua oxigenada, ¿sí? Y lavarla, enjuagarla y después puedo utilizar que es una sal, hidróxido de potasio, ¿sí? El cual me ayuda a limpiar los restos o eliminar los restos de saliva a través de la oxidación, ¿vale? Entonces, esto me permite que la superficie esté bien limpia para que reciba a la gente cemental, ¿sale? Entonces, simplemente se aplica el gel limpiador, lo dejas actuar por 20 segundos, lo enjuagas y listo, ya está. Ya la superficie de tu cara interna está perfectamente limpia, ¿sale? Entonces, ya hablamos del protocolo adhesivo al diente. Ahora estamos hablando del protocolo adhesivo a la restauración porque vamos a utilizar una resina fluida o una resina compuesta para cementar la corona Edelweiss, ¿sí? Como vimos, lo primero sería limpiar la cara interna de restos de saliva y de sangre que pudiera tener la corona, que se obtienen a través de la prueba de la corona en el paciente, ¿sale? El siguiente paso es reactivar la superficie de la cara interna para generar la interacción química entre la resina compuesta, resina fluida, con la cara interna de la corona. Y esa reactivación se puede llevar con tres opciones, que yo creo que los odontopediatras difícilmente vamos a tener en el consultorio. El primero es el silano. Les digo, y este es el que te digo que no creo que los odontopediatras tengamos de forma tan común en el consultorio. Pero lo que sí podemos tener en el consultorio muchas veces es un adhesivo o un primer, ¿sí? En este caso, por ejemplo, All Bond Universal de Visco, el hecho de que tenga BIS-GMA, ¿me explico? Me permite reactivar la cara interna de la corona para poder tener esta interacción química entre la resina y la corona. ¿Cuál es el protocolo de aplicación? Pues bueno, lo que haces es aplicar de nuevo una capa, frotar 10 segundos, aplicar una segunda capa, frotar 10 segundos, no fotopolimerizar, ¿sí? Esto es bien importante, volatilizar el solvente y una vez que volatilice el solvente, ahora sí polimerizo. Ahora sí, ya está lista mi restauración para recibir el proceso de cementación. Ahora, no tengo un adhesivo, pero tengo el primer. Bueno, también lo puedes utilizar. La única diferencia es que, de nuevo, limpia la superficie de la cara interna, aplicas una o dos capas sobre la superficie de la que vas a hacer adhesión, secas con aire y listo, ya está. ¿Sí? Este no requiere ningún proceso de polimerización. Pero como te digo, puedes utilizar cualquiera de estas dos. Si tú no tienes un primer, pues quiero que es, por eso puse esto como opción número uno, porque creo que es más común que los odontopediatras tengamos adhesivos, ¿me explico? Entonces, frotas el adhesivo dos veces, por 10 segundos cada una, colocas aire directo y hasta después fotopolimerizas, ¿vale? Eso es algo bien, bien importante. Prácticamente la diferencia entre estos dos es que el proceso de fotopolimerización. Entonces, nosotros, para poder cementar esta corona, lo que utilizamos fue esta resina. ¿Sí? Es una resina de Coltene que se llama Fill Up. Es una resina fluida, ¿sí? Pero de polimerización dual. Quiere decir que yo la puedo colocar en bloques, ¿me explico? Y la ventaja que tengo de esta es que no dependo del proceso de polimerización estrictamente por luz, sino que tiene un proceso químico de polimerización, el cual yo puedo acelerar con el proceso de la luz. ¿Por qué utilicé esto? Porque, bueno, el desgaste fue muy poquito, entonces si yo colocaba una resina compuesta, corría el riesgo de que la corona no bajara completamente por ser muy pesada, ¿me explico? Y entonces mi corona quedara demasiado alta. Entonces, al utilizar esta resina, lo que hicimos fue inyectar la resina dentro de la corona, ¿sí? Bajarla y la fluidez me permitió que esta se distribuyera por todas las superficies y lo más importante es que me selló las zonas donde la corona a lo mejor por el tipo de efecto no lograba sellar adecuadamente. Bajamos la corona y con un pincel lo que hicimos fue de distribuir la resina por toda la periferia, utilizar hilo dental para remover excesos y así cementar cada una de estas coronas, ¿no? Entonces, como te digo, esta es una opción viable en este tipo de restauración, ¿vale?
Y bueno, una vez que nosotros cementamos la restauración, obviamente van a quedar restos de resina que a lo mejor se nos quedan en el dedo, a lo mejor al momento de bajarlas, por ahí mancharon la superficie de la corona y demás, pero bueno, el siguiente paso sería simplemente, una vez que ya gaste la gente cementante, lo que sería retirar excesos, ¿sí? Hacer el terminado y el pulido. ¿Me explicó? Entonces, nosotros utilizamos los discos de Coltene, los Dytech Shape Core. ¿Me explicó? Esto es importante que los utilices en unas revoluciones entre 10.000, máximo 12.000 revoluciones por minuto. El paso 1, que me va a ayudar a remover excesos, hacer un prepulido, y el paso 2, que es el paso azul, que es el que me va a ayudar a dar un abrillantamiento de la superficie. ¿Sabes? Entonces, una vez que ya completamos este proceso, pues bueno, este es el resultado final de la restauración, ¿sí? Como vemos, quedan bien selladas, la estética es bastante adecuada. Aquí lo que hicimos en este diente, pues fue colocar lo que haríamos con cualquier primer molar hipoglosado que va erupcionando, colocar un ionómero de vidrio para tratar de que disminuya un poco la hipersensibilidad, ¿sí? Y aquí podemos ver que radiográficamente hay un buen sellado y sobre todo que estas coronas son radioopacas, ¿no? Esto es un elemento, eso tiene la siguiente radioopacidad para que tú puedas ver la corona sin que no te deje ver, por ejemplo, la cámara pulpar, no te deje ver la superficie cercana a la sombra, a las zonas de la corona, ¿no? Entonces, pues, esta es una forma en la cual encontré solucionar este caso. Hasta ahorita va bastante estable. Como les digo, igual que cualquier material nuevo, tiene su curva de aprendizaje. Si en dado caso alguna de estas zonas se pudiera, por ejemplo, fracturar o algo así, como les digo, yo lo quería en esta zona, en la zona oclusal, en la zona interproximal, o en alguna de estas superficies, simplemente hacer la reparación. Por ejemplo, imaginemos que por alguna razón se fractura esta superficie. ¿Me digo? Esta es una fractura. Muy bien, entonces es muy sencillo, en lugar de tener que reemplazar toda la corona, pues simplemente reparar con una resina fluida, con una resina compuesta, esta superficie, haciendo protocolo adhesivo al diente y haciendo protocolo adhesivo a la restauración como lo haríamos con cualquier resina, ¿sale? Lo mismo si lamentablemente este diente terminara en necrosis pulpar, pues hacer un acceso en una resina va a ser mucho más sencillo que una restauración metálica o una restauración de circonio, porque no requiero fresas especiales. México sigue siendo simplemente una resina que pasa por un proceso de circuitrizado, lo cual aumenta muchísimo sus propiedades físico-mecánicas y favorece mucho la versatilidad para ajustar la restauración al diente, para reparar la restauración en caso de que algo ocurra y que al final de cuentas, pues bueno, esto vea como beneficiado al paciente y pues obviamente al clínico. Entonces, pues agradezco muchísimo su atención, ¿sí? Y me gustaría cerrar con esta frase, ¿sí? Todo debe evolucionar, las nuevas tecnologías y evidencias con frecuencia nos obligan a desaprender para reaprender, forzarnos a conceptualizar los retos clínicos de formas totalmente nuevas. Lo único constante es el cambio y creer que todos los materiales deberían de seguir idénticos protocolos muchas veces no es así. Ya lo vimos haciendo las preguntas de si todas las coronas ferrocromos son iguales, si todas las coronas estéticas, tanto para anteriores o posteriores, son iguales. No, hay pequeñas sutilezas, pequeñas diferencias que hacen que para un caso vaya mejor cierto tipo de material que para otro. Si bien habrá aquellas que sean las más versátiles de todas, las más nobles de todas, muchas de las ocasiones no serán las más adecuadas. Y es ahí donde tendremos que aprender a diferenciar las alternativas y las tecnologías que me ofrecen cada una de estas opciones, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo, ¿sí? Agradezco mucho su atención. Les comparto mis redes sociales, está mi Instagram, ¿sí? Donde pues, si hay alguna duda, alguna pregunta sobre este tipo de tareas, con gusto me lo pueden hacer. En TikTok también me pueden contactar, en lo cual suelo subir también un contenido similar a las crónicas. Y por último, pues, mi podcast que comparto con un grupo de amigos. Conmigo, este es un podcast muy interesante porque soy el único odontopediatra, todos los demás son rehabilitadores, endodoncistas, periodoncistas, implantólogos. Entonces, pues, esta parte de tener la representatividad
como odontopediatra en el área odontológica. Es algo que agradezco muchísimo. Y pues bueno, está este podcast en Spotify, donde cada 2 semanas sacamos un nuevo episodio. Y como les digo, no solamente es de odontopediatría, sino es de diferentes temas de odontología y alrededor de la odontología, ¿sí? No todo es 100% académico. Entonces se llama Nemesis, ojalá lo puedan escuchar y pues nos den por ahí su feedback. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Quedo atento a si hay alguna pregunta, alguna duda por parte del público. Mil gracias a el equipo de inteligencia dental, al equipo de COA, al equipo de Delvoice por darme la oportunidad de estar hoy aquí.